Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros aquí hoy a un habitual de este programa. Se trata del ingeniero Guillermo Caram, un hombre que además de esa profesión es economista y comunicador social porque escribe periódicos y participa en muchos programas en los medios. Y él nunca llama a nadie para todo lo contrario. Muchas veces compromisos familiares, profesionales o políticos le impiden acceder a las invitaciones, entre ellas las mías. Así es que Guillermo Caram estará con nosotros. Antes de iniciar el diálogo con este diestro comunicador, recordarles que el Centro Especializado en Aprendizaje Iberice Pras Ramírez, en la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 632, dirigido por la licenciada Consuelo Guerrero de Mayor. Intervenciones psicoeducativas mediante programas individualizados. También incentiva el desarrollo de habilidades, destrezas cognitivas y realiza programas individuales de enseñanza que implican nivelación y recuperación académica. Centro Especializado de Aprendizaje Iberice Pras Ramírez, teléfono 809-548-6362. Guillermo, últimamente te he visto como un poco desasido de las actividades políticas y más en los medios. ¿A qué se debe esa circunstancia? Yo sé que últimamente has apoyado a el Partido Revolucionario Moderno y no a tu Partido Reformista Social Cristiano. Causas y efectos. Bueno, yo he apoyado y apoyaré al presidente Abinader, a Luis Abinader. Lo apoyé en el 2012, cuando fue vicepresidente de Hipólito Mejía. Incluso hicimos un acto público en mi casa para endosar el apoyo a la candidatura de Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Luego lo apoyé como candidato presidencial en el 16 y lo apoyé ahora en el 20 y lo apoyaré en el 24. Pero lo que me ha alejado es de la política, de las organizaciones políticas, de las maquinarias políticas, de los partidos. Yo prefiero hacer política individual. Al fin y al cabo, ya como decía el presidente Balaguer, en la postrimería de mi carrera política, que no tengo ninguna expectativa de nominación de cualquier cargo legislativo, ni personalmente me interesa, pero prefiero, por esas razones, dedicarme a opinar libremente, sin coacción, sin supeditarme a lo que entienda una mayoría o un grupo dirigencial, que desde que tú te sientes en un grupo, una reunión de 6 horas, que son como suelen ser las reuniones políticas, ya tú tienes que condicionar tu opinión personal. Yo pienso que contribuyo más al desarrollo político, al desarrollo económico incluso de la nación, exponiendo libremente mis ideas sin condicionamiento de grupos políticos ni de grupos económicos tampoco, porque así esa libertad puedo plantear objetivamente lo que considero que únicamente
guiado por el interés nacional es lo mejor para la República Dominicana. En los momentos en que estamos grabando este programa, estamos a un mes justo para la celebración de los comicios municipales. La mayoría de los analistas políticos, y tú eres uno de los más veteranos y diestros, consideran que los números que arrojan los comicios municipales se reflejarán en los congresuales municipales de mayo 18. ¿Tu opinión? Bueno, yo no creo que va a haber una correlación directa entre los resultados de las elecciones municipales del próximo mes con relación a las presidenciales. Yo lo que sí creo que ganará el que menos errores cometa, me refiero a la candidatura presidencial, el que menos errores cometa y el que más aciertos incurra. Porque a veces nos olvidamos, sobre todo cuando uno quiere condicionar la opinión pública con encuestas ordenadas por candidatos, manipuladas por candidatos, pagan una encuesta para que quede en primer lugar y entonces se basan en esa encuesta para decir yo gané. Pero tú recuerdas, porque tú y yo somos un poquito de la misma generación, que hay muchos acontecimientos políticos de última hora que resultan determinantes para que el elector vote por un candidato o por otro, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, por ejemplo, tú recuerdas que en el año 62 un factor determinante para que Juan Bosch ganara fue aquel debate con el padre Lático García, que lo acusó de comunista, y en el debate terminó reconociendo que no lo era, y eso favoreció a Juan Bosch en el año 62 y por eso ganan las elecciones. En el año 66, el mismo Bosch pronunció un discurso antes de las elecciones, creo que fue el discurso de cierre de campaña, donde hablaba del credo reburujado con piedra, y eso atemorizó. Entonces hay decisiones de los candidatos que resultan determinantes a última hora. Balaguer decía que las elecciones aquí se ganan después de Semana Santa, pero también internacionalmente tenemos muchos ejemplos. En el año 2004 gobernaba el Partido Popular una semana antes de las elecciones estaba ganando por encima, casi por un 6%. Sin embargo, vinieron unos atentados, aquellos atentados de marzo del 2004, terroristas, y por el manejo de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, eso volteó los resultados en un 11%, lo que era 6% a favor del Partido Popular pasó a ser 5% a favor del Partido Socialista Obrero Español. Y esto realmente es válido incluso ante las campañas publicitarias y los gastos que se están escenificando. Porque, y además con los mitos de que al gobierno se le gana o no se le gana. En el año 78, Balaguer gastó más dinero que Antonio Guzmán y perdió. En el año 2004, Hipólito era gobierno, gastó más dinero que Leonel Fernández y perdió. Pero Luis Abinader le ganó al candidato del PLD a pesar de aquel derroche publicitario que indigestó la opinión pública y volcó el electorado en contra del PLDismo y a favor de Luis Abinader. De manera que yo pienso que los resultados de las elecciones lo determinará cuán bien actúen los candidatos y cuán mal actúen, cuántos hierros cometan o cuántos aciertos incurran. Y eso es lo que determinará las elecciones presidenciales. Puede que las municipales influyan un poco, pero para mí no es determinante. Indudablemente que el presidente Luis Abinader en las encuestas aparece con números
pero se dice que en caso de no ganar en la primera vuelta, en una tendría que enfrentar una coalición de tres partidos mayoritarios: Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, y también Quisqueyano Demócrata Social Cristiano, y el partido, el bloque socialista de Peñaguaba. ¿Tú crees que frente a esas fuerzas coaligadas, la reelección podría ganar, resultar victoriosa en la primera vuelta? No me parece que influya mucho. Yo creo que un poco reincidiendo en las respuestas, a mí me parece de cómo actúe Leonel Fernández y cómo actúe Luis Abinader. Las elecciones están polarizadas entre Abinader y Fernández. El que no lo quiera reconocer, a mi juicio, está fuera de circulación. Entonces, perdón, ese tipo de alianza, yo creo que no ayuda, no es tampoco determinante. ¿Cuántas alianzas hemos tenido en los últimos años? Perdón, que finalmente no resultan determinantes. Lo que han hecho es prácticamente un bulto electoral que bajo una serie de premisas que se pretende engañar a la población, pero a mi juicio eso no dará resultado. Yo insisto que las elecciones se determinarán en función de cuán bien actúe Luis Abinader o cuán mal actúe y cuán bien actúe Leonel Fernández o cuántos errores cometa. En cuanto al doctor Leonel Fernández, en tu condición de economista, Guillermo, él dijo que cuando hay una economía eh, atascada, como detenida en una gestión gubernamental, es difícil que quien presida el gobierno pueda reelegirse. ¿Tú crees que ese es el caso de Luis Abinader? Perdona que sea como tan reincidente en la respuesta. Hay muchas variables que te determinan el resultado electoral, pero creo que lo determinante es lo que ya te he dicho. Cuántos aciertos tengan cada candidato, sobre todo los dos candidatos que están polarizando las elecciones. Porque hay situaciones donde la economía ha estado bien y ha ganado el gobierno, y a veces, en el caso, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, cuando la economía estuvo mal, a pesar de que los Bush ganaron la guerra del Golfo, entre comillas, eso, aquella famosa frase de Clinton, es la economía. O sea, es la economía lo que está estúpido, ¿no? Como decía, es la economía estúpido lo que te va a derrotar. La economía influye, indudablemente, pero te influye tanto que, bueno, la Revolución Francesa estalló por la falta de pan, y la economía tumba gobierno. Pero en el caso dominicano actual, donde tú tienes un candidato que fue gobernante 12 años y logró un esquema de crecimiento económico más o menos satisfactorio, y tienes un presidente que en el orden económico, macroeconómico por lo menos, ha logrado un resultado satisfactorio, sobre todo porque recibió el país en medio de una serie de crisis, la pandemia sobre todo, y otros fenómenos conexos. O sea, en el caso dominicano no veo diferencias notorias entre ambos candidatos, entre ambos modelos económicos, de los candidatos que polarizan las elecciones, que resulte determinante para ganar o perder. ¿Tú crees, por ejemplo, que en materia del manejo de la economía, el presidente Abinader ha mostrado destreza, o como señalan sectores de oposición, que
los precios altos de los alimentos serán un factor determinante para su derrota en los comicios venideros presidenciales. Ahí ese es un ejemplo importante de lo que he venido insistiendo, depende cómo actúe. Yo creo que ahora mismo hay una amenaza inflacionaria, devaluatoria, que a mi juicio el gobierno debe ponerle más atención, porque eso va a incidir en el costo de los productos en el costo de producción, en el costo de los productos de primera necesidad, en evitar un círculo vicioso de que al producir menos se importa más e incluso y la demanda del dólar tiende a aumentar. Pero si el presidente Abinader, que tiene en sus manos los recursos para ello, porque el Banco Central tiene reservas, por un lado, y además uno de los activadores del proceso de alza de la tasa de cambio ha sido el gasto que se precipitó en el pasado mes de diciembre. Si el presidente Abinader mejora esos hilos y modera el gasto público, que es, porque no nos engañemos, el precio del dólar es una relación entre la cantidad de pesos circulando en la economía y la cantidad de dólares. Si hay muchos pesos, entonces el precio del dólar sube. Lo mismo que si hay pocos dólares, pero viceversa. Si se aumenta, como no es fácil aumentar la cantidad de dólares de circulación, porque eso no depende solo de nosotros, sino es un proceso. Y además depende del mercado externo. Entonces, el único instrumento que tiene a mano para frenar esa tendencia devaluatoria es el gasto público, porque el Banco Central ya está haciendo su parte. De hecho, a mi juicio, el Banco Central se ha excedido en mantener las tasas altas de interés, que es un factor contractorio. Eso en economía técnicamente se llama, mientras el gobierno, lo que está sucediendo aquí, mientras el gobierno tiene una política de gasto, expansiva de gasto, aumentando los pesos en circulación, el Banco Central lo contrae a través de la tasa de interés. Bueno, lo que tiene que aplicar ese modelo para poder contener la devaluación que estamos observando en la tasa de cambio. Recientemente, un hecho tenebroso, valga el término, como fue el asesinato paulatino de un niño de 8 años por una tía que lo tenía bajo crianza. Fue algo tan terrible que estuve leyendo una reseña que hizo una periodista y no pude continuar leyendo porque ella fue muy pormenorizante en cuanto a la descripción de cada una de esas torturas. Yo no pude seguir leyendo. Y tú recordarás que el presidente Luis Abinader dijo algo parecido y consideró que el Código Penal, que tiene años, décadas por aprobarse, pues debe tener penas mayores para hechos de esa naturaleza. ¿Cuál es la opinión de Guillermo Caram sobre ese aspecto? Bueno, lamentablemente la sociedad dominicana está sufriendo un proceso de deterioro que en todos los órdenes, moral, económico, que yo creo que debería ser comedido, que es consecuencia del estado general que está viviendo el mundo y la sociedad dominicana. Me parece que se impone un reordenamiento moral y la restitución de una serie de valores que permitan a la sociedad dominicana evitar ese tipo de acontecimientos. Indudablemente que hay una carga de violencia que no es exclusiva de la República Dominicana.
he leído que en México los feminicidios son algo terrible. Quizás lo que influye en esos feminicidios es el hecho de que muchos de esos feminicidas se suicidan después de cometer el asesinato de su expareja. Quizás consideran que algo para expiar en otro mundo, si es creyente, que el hecho de que él se inflija el mismo castigo que le infligió a su víctima es una especie de exoneración moral y hasta religiosa. Sí, me parece que la sociedad dominicana está viviendo una etapa de desenfreno que necesita ser cortada. Y eso tiene que venir de un ejemplo de las autoridades que están arriba, de un espíritu de derroche, restablecer órdenes de autoridad y de austeridad que permitan una vida más disciplinada por parte de la ciudadanía. Lamentablemente se viven presentando problemas que son de difícil solución, pero indudablemente se necesita restablecer esos valores y establecer los mecanismos de control por parte de las autoridades para que eso no vuelva a suceder. El hecho de que varios congresistas estén acusados de narcotráfico le da una connotación negativa a las cámaras legislativas, pero es difícil contener eso porque muchos de esos donantes eran narcotraficantes, pero no necesariamente las personas que recibían esas donaciones lo conocían. Ese es un problema que tú has visto cómo en Ecuador ha provocado una situación increíblemente peligrosa. Mira, yo creo que hay que cambiar el esquema de combate del narcotráfico. No está dando resultados. Yo a veces veo incluso cómo muchas autoridades se vanaglorian de que están capturando droga y al hijo y que están sometiendo, descubriendo. Pero yo me pregunto, pero ¿por qué si los narcotraficantes saben que eso está, que en la República Dominicana están capturando tanto, ¿por qué siguen? ¿No será que al fin y al cabo la proporción de captura con relación a la que está circulando sigue siendo la misma? Y me parece que el mundo entero ha fracasado y nosotros también en cuanto al control del narcotráfico. Y debemos cambiar los esquemas que hasta ahora estamos siguiendo. Hay destacadas personalidades de la política, del empresariado, de la literatura incluso, como es el caso de Vargas Llosa, que consideran que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y propugnan por la legalización. Tú has visto que la marihuana en Uruguay y en otros países, incluso del viejo continente, ha sido legalizada en determinadas cantidades. ¿Qué tú opinas sobre ese tema? Yo creo que por ahí es que hay que ir y cambiar el esquema, quizás legalizándola bajo un control mayor, quizás basándose de la vía tributaria, como han hecho algunos estados de Estados Unidos, que han legalizado están castigando el tráfico de drogas mediante impuestos. Y eso yo creo que ha dado muchos resultados porque de alguna manera u otro se está evidenciándose y midiéndose estadísticamente lo que está pasando. Diálogo
con Guillermo Caral, que es un habitual en Vertiente de Opinión. Guillermo, indudablemente que tanto la guerra de Ucrania y Rusia como la de el pueblo y el ejército israelí contra el movimiento Hamas de Gaza ha colocado a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en una posición difícil frente a su casi seguro contendor en los comicios de noviembre próximo, que es Donald Trump. Nos gustaría que tú nos hicieras una panorámica como internacionalista experto que eres sobre esa difícil situación norteamericana y si hay, como dicen las encuestas, amplias posibilidades después de sus triunfos en la lucha interna en Iowa y también en New Hampshire de Donald Trump. Bueno, yo creo que el presidente Biden está enfrentando una situación internacional consecuente con su debilidad, porque no es solamente la crisis Israel-Hamas, hay otras manifestaciones quizás girando alrededor del mismo conflicto, pero ahora mismo lo más caliente, sobre todo por sus efectos económicos, es la confrontación de Inglaterra y Estados Unidos con el grupo rebelde de los hutíes en Yemen, que no es un estado, pero sin embargo lo están tratando como estado, porque están bloqueando el paso por el Mar Rojo de buques de guerra que tienen que cambiar de ruta, irse por el sur de África, encareciendo y demorando las entregas de mercancía. Yo creo que en general el presidente Biden ha sido como demasiado permisivo para una debilidad internacional de los Estados Unidos, pero además presenta problemas internos muy serios. No voy a dar una información 100% seguro, pero en las redes esta mañana estaba circulando la especie de que el estado de Texas se había declarado como una especie de rebeldía frente a los Estados Unidos por la decisión del gobierno federal y de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de ordenar la eliminación de los alambres, las alambradas, que esto afecta directamente a quien primero afecta es a Texas. Entonces, yo creo que y sobre todo por la debilidad en el estado de salud del presidente Biden, me parece que las elecciones van a dar un giro dramático a la conducción de la política norteamericana, que ojalá y sea de provecho para Occidente y para la República Dominicana en particular. Pero el problema de Biden fundamentalmente, aparte de su avanzada edad, son los inconvenientes que ha tenido en varios sitios con equivocaciones que comete, y entonces también él aparece en las encuestas de firmas reputadas en Estados Unidos detrás de Donald Trump en estados en que él en los pasados comicios perdió de Donald Trump, perdió de Biden. Sí, así es. ¿Cómo tú ves el torneo electoral de noviembre? Bueno, yo creo que todo eso apunta a que Donald Trump va a ser el virtual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, sobre todo porque los adversarios internos, los principales, se han declinado en su favor. Y a menos que haya un proceso judicial que entorpezca su candidatura, a mí me parece que él terminará siendo el candidato del Partido Republicano. Y en medio de esta debilidad institucional interna y externa del gobierno demócrata, pues todo indica que
el Donald Trump va a ser un hueso duro de roer en la contienda interna de la política norteamericana. Hay que hablar, Guillermo, de la situación en Haití, porque indudablemente ya es algo casi difícil, ¿verdad?, de resolver, y mucho más con las protestas que se han producido en los últimos días, donde Gay Phillips, después de regresar a su patria haitiana, después de espiar en Estados Unidos una prisión por narcotráfico, entonces ya por lo pronto la ONU considera que esa situación tiene que ser enfrentada cuanto antes, sobre todo con la cooperación de varias naciones encabezadas por Kenia. Entonces, ya el mundo está por la intervención en esa nación. O sea, se violenta un principio de no intervención internacional. Bueno, yo creo en realidad que el mundo está tan complicado que difícilmente pueda atenderse todos los casos en conflicto con la misma prioridad. Fíjate como el mismo conflicto de Ucrania, que hace meses lo considerábamos como el conflicto mundial más impactante, ha quedado relegado a un segundo plano por la situación entre Israel y el grupo Hamas. Eso mismo hay que verlo con el caso de la situación haitiana. En este mundo tan complicado, donde los misiles vuelan de un sitio a otro, donde los drones atacan, probablemente a los grandes países, a las potencias, a los organismos internacionales, el tema haitiano no revista la atención y la prioridad. Por eso yo creo que el gobierno dominicano tiene que tener adoptar una posición más proactiva con el gobierno y asociado con el gobierno haitiano, porque a nosotros nos interesa que haya un estado de paz en Haití, que haya un orden, que haya institucionalidad, porque si nos quejamos de la presión migratoria en la situación de relativa estabilidad o inestabilidad, como tú quieras llamarla, que tiene Haití, ¿qué va a pasar ahora donde hay nuevos ingredientes que incluso están llamando hacia una revolución, hacia una rebelión? Yo creo que el gobierno dominicano tiene que adoptar una posición más proactiva con relación a la situación haitiana y tratar de actuar conjuntamente con el gobierno haitiano ante la comunidad internacional, porque hasta ahora cada parte ha actuado por su cuenta. Incluso para la Asamblea de Naciones Unidas del pasado mes de octubre, fueron los dos presidentes y no se reunieron allá, sino cada uno desarrolló su agenda y trató quizás los mismos temas. Pero el punto ha llegado que si no adoptamos una posición firme de los dos gobiernos, que es más difícil que caiga en la ignorancia o en la displicencia por parte de los organismos internacionales y por parte de las potencias, nosotros vamos a tener muchos problemas en el futuro inmediato en Haití. Y lo que de tanto nos quejamos, que es de la presión migratoria, puede aumentar si no le ponemos una tensión militante, diría yo, a esa situación. En América Latina, continuando por política internacional, Guillermo, hay problemas en varios países. Por ejemplo, en Guatemala, hasta ahora, parece que Bernardo Arévalo de León se va a estabilizar como presidente de esa nación e incluso podría iniciar, al igual que aquí, algunos procesos por corrupción de connotadas figuras de la derecha guatemalteca. Pero indudablemente que hay aprestos autoritarios en algunas naciones
de América Latina. E incluso se ha dicho que hay en Argentina ya aprestos de la izquierda peronista, en este caso ideológicamente diferente, contra el recién instalado gobernante Javier Milei por las medidas extremas que ha dispuesto en esa nación. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo, hay como dos o tres preguntas en eso. América Latina está inestable en general, y eso hasta cierto punto nos ha favorecido porque esa inestabilidad en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ha puesto a muchos inversionistas en la mira dominicana, en el mismo Chile. El caso argentino, yo creo que las medidas tomadas por el presidente Milei fueron las correctas. Que provoque alguna reacción inicial, la va a provocar indudablemente, sobre todo porque el peronismo en Argentina es una fuerza organizada muy fuerte, una fuerza muy fuerte, perdona la redundancia, pero no es el caso de otros países donde no hay un movimiento político tan consolidado como el peronismo. Y además está asociado a una actitud defensiva de sus protagonistas que temen ser sometidos a procesos judiciales. Pero mi percepción es que la jornada de convocatoria de ayer, que tuvo éxito, el pasado miércoles tuvo éxito, pero no tan fuerte como para poner en cuestionamiento las medidas del presidente Milei. Fueron unas medidas en cierta forma con una buena visión, basada fundamentalmente en el recorte del gasto público, y anticiparse a un proceso de evaluación poniendo tasas de cambio más altas para que el Banco Central argentino pueda comprar dólares a una tasa atractiva que le permita acumular reservas. Si se persisten en esos dos elementos, reducción del gasto, fíjate que entre otras cosas redujo el gobierno a la mitad, que fue una medida bastante importante, y además está el Banco Central acumulando reservas porque está comprando dólares a una tasa incluso superior a la del mercado. Entonces, esas dos medidas yo creo que a mediano plazo van a dar resultados y, por supuesto, van a tranquilizar a la comunidad internacional que estaba nerviosa por las políticas económicas del gobierno argentino saliente. Pero fíjate, él, en las primeras medidas que yo he visto, ha incrementado la inflación, aunque él dice que eso es una etapa primaria. Pero, ¿por qué esas medidas no fueron dirigidas a lo que él llama la casta gobernante, dirigente de Argentina, sino que afecta fundamentalmente a los pobres? Incluso leí la declaración de una profesora que dijo que ella, con el salario que gana, el aumento que se le hizo al transporte, ella no podría ir todos los días a ejercer su función, porque a la larga, cuando pase balance, no solamente no tendrá beneficios, sino que tendrá pérdidas. Mira, yo creo que ahí hay un poco de error en las concepciones y en las políticas, porque se dice que va a afectar a los pobres, pero bueno, va a afectar a aquellos pobres que se benefician del subsidio estatal. Y esa es una situación que tarde o temprano habría que encararla. Y va a afectar, se dice que los despidos, por ejemplo, en la administración pública, va a afectar los empleos, pero quien debe proveer empleo seguro a las ciudadanías, porque estamos hablando de Argentina, pero yo no dejo de pensar en dominicanos, es la economía dominicana o la economía argentina, que genere puestos de trabajo suficientes para que no tenga necesidad de
de recibir la asistencia social del gobierno. Si generamos puestos de trabajo de calidad que haga innecesaria la asistencia social del gobierno, nosotros vamos a tener una sociedad más justa y una economía más pujante. En los escasos minutos que nos quedan, nos gustaría que nos dijeras si la Junta Central Electoral, frente a las deficiencias que han denunciado partidos y movimientos de oposición, podrá subsanar esas debilidades, esos problemas para unas elecciones tanto municipales en febrero 18 como congresuales y municipales en mayo 19. Mire, yo creo que nosotros tenemos una mala tradición en los procesos electorales. Acuérdate que las elecciones municipales del 2020 se anularon en febrero. Y siempre ha habido un escarceo, el conteo, los escáneres. En los tiempos de mi líder, del doctor Balaguer, había otro tipo de escarceo. Ahora los escarceos se inscriben en la modernidad. Yo creo que todo lo que contribuye a una mayor transparencia del proceso electoral debe ser atendido sin aspaviento, con la serenidad debida, porque las elecciones es el sustento de una buena democracia, y sobre todo cuando hay otros escarceos en otras líneas, en otras áreas. Por ejemplo, a mí me ha preocupado por qué el Estado ha tenido, el gobierno ha intervenido en las elecciones del Colegio de Abogados. Esta misma ley, la ley 124, no voy a entrar en los detalles del contenido de la ley y en el contenido y en la posición, por ejemplo, de algunos legisladores, sino el propio comunicado del gobierno, que te dice, por un lado, que se remite a que va a ser obediente de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, con lo cual está diciendo que ya no va a discutir más nada de la ley, pero al mismo tiempo convoca un diálogo. Entonces, cuando tú tienes en medio de un inquieto proceso electoral actitudes gubernamentales como esta, oye, me puede que o se haga daño a la democracia o se haga daño al mismo gobierno, porque a Danilo Medina y al PLD le hizo daño la anulación de las elecciones en el año municipal, en el año 2020, porque se quedó en el ánimo ciudadano un poquito de corrosión interna, que el gobierno había metido la mano en el proceso electoral anulado, y eso hizo que la gente se inclinara, o por lo menos contribuyó a que la gente consolidara su inclinación al cambio. Esto mismo puede pasar ahora con los precedentes de la injerencia en el Colegio de Abogados, con el mal manejo de alrededor de la ley 124. A mí, y si fracasa, que Dios no lo quiera, las elecciones municipales, a mí me da la impresión que eso puede revertirse en contra del gobierno y hacerle un daño, por supuesto, a la democracia. Bien, le agradecemos al ingeniero Guillermo Caray, un habitual en este programa, para satisfacción y orgullo nuestro, que haya aceptado nuevamente venir aquí. Así es que no se haga ilusiones, que si el programa fuera diario, él estaría semanalmente aquí en Okay. Bueno. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.